Bienvenidos una vez más a las reseñas Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo a Jorge Semprún. Aquí les pongo el librito. Con ejercicios de supervivencia. ¿Quién es Jorge Semprún? Bueno, pues él es un escritor español. Nació en Madrid en el 38 más o menos. Se mudó a Francia y fue miembro de la resistencia en la ocupación nazi a partir del 43. Cayó hecho prisionero y fue... lo enviaron a un campo de concentración alemán. Después en España fue parte del Partido Comunista y tuvo una intensa actividad, contra el régimen de Franco. Y eventualmente es parte de estos intelectuales que fueron como redimidos después de la muerte de Franco. Y por ahí del 88 fue ministro de Cultura español. Este libro, novela, anecdotario, es una colección de pequeñas memorias. En esencia se dice que esta es como un intento autobiográfico o inicio de autobiografía del autor. En este libro trata de contarnos sus experiencias en los años en que fue apresado, torturado, en los años en que fue parte de la resistencia parisina, en los años en los que fue parte de formó parte de esta comunidad pseudoterrorista, digamos, en el régimen de Franco en España, en el cual ahí tenía tuvo algunos problemas legales, estaba como en esta parte del Partido Comunista, pero que era muy activa, que era como muy, que llevaba de pronto a actividades de espionaje y cosas así. Bueno, este es un libro que en esencia se nos dice que es parte de este intento de autobiografía del autor, pero no sé si es una autobiografía. De hecho se me dificulta pensar en qué tipo de lectura es esta. No es una novela, no son cuentos, no es una biografía, no es una autobiografía, es una especie de anecdotario, es una especie en el fondo más es una especie de análisis, una especie de ensayos a veces sobre la tortura, sobre la resistencia, más sobre la tortura y sobre la resistencia que sobre otra cosa, porque incluso los ideales comunistas y cosas así no están tan, digamos, tan defendidos en este libro. En este libro nos va contando a partir de una serie de anécdotas que pasaron cuando estaba en el 43 siendo parte de la resistencia francesa contra la ocupación nazi. Me empieza a mencionar ciertas cosas que pasaban, cuando él vivía ahí, cómo se tenían que comunicar, cómo tenían que hablarse, cómo tenían que cambiarse los nombres, los riesgos que ocurría si alguien se equivocaba en ese sentido. Entonces en esa parte es como una especie de anecdotario de esas épocas. Después sabes que es hecho prisionero, lo infieres de cierta manera, sabes que ha sido torturado. No te describe específicamente él, a mí me pasó, me torturaron de esta manera y tal, pero aprovecha alguna de las anécdotas en la cual alguna de las personas le empieza a contar: oye, ¿te enteraste que atraparon a tal? Bueno, pues si te atrapan a ti alguna vez te va a pasar esto, y hace un enlistado de cosas que les hacen en cuestión de tortura y cómo entre ellos se platicaban y se decían: pero no hay que quebrarse porque si te quiebras ya valió. O sea, no solamente en cuestión ideológica y de que vayas a echar de cabeza a alguien y que vayas a hacer un chivato, sino en cuestión como personal. Cuando te rompes como persona en una situación así de grave, pues entonces es como lo peor que te puede pasar, ¿no? No todo se trata justamente de esto. De pronto salta en el tiempo, porque pronto dice: pues ya cuando era famoso, ya cuando era redimido, digamos, ya pues los periodistas me preguntaban cosas, o los policías me decían: ay, sí, yo a ti te seguía, ¿no? Cuando estabas en España, en el régimen de Franco, pues a mí me asignaron a seguirte, ¿no? Y era como una celebridad porque había sobrevivido un campo alemán en el cual fue torturado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya había llegado a España como una especie de celebridad, aunque todos sabían que tenía actividades con el Partido Comunista. Pues obviamente el gobierno español lo tenía en la mira, sobre todo que en esos años, en los 50, era como muy común que te tuvieran ahí como: este piensa diferente, este es rojillo, entonces hay que checarlo. Además es intelectual, es escritor, tal. Entonces lo tenían siempre checado. Y este especie de doble juego entre soy una persona famosa, escritor, y soy prudente, pero también sé cómo funciona este desmadre y también tengo mis actividades como ilícitas,
como que todos saben que ese es el tipo de persona que va a cometer algo ilícito en cuestión intelectual o de organización en contra de Franco, pero pues no lo pueden agarrar tan fácilmente, ¿no? Y además pues que era como muy listo. Entonces es una cosa rara este libro en ese sentido, no es una novela, no nos cuenta nada de manera cronológica, es más bien un ejercicio, como dice el libro, es un ejercicio de supervivencia, pero en nuestro caso como lectores es un ejercicio de lectura, porque a través de estas anécdotas nos va soltando como pedacitos de cosas, nos va dando como pistas, y nosotros tenemos que construir estas pistas, y a partir de esa construcción que nosotros como lectores hacemos, podemos inferir todo lo que le pasó. Podemos saber que lo torturaron, que seguramente vivió todas esas cosas que describe a pedacitos en algún lugar. Podemos saber que eso le marcó de por vida, porque obviamente la tortura es un tema no poco delicado. Es un tema que, esto que mencionaba hace un momento sobre la resistencia, de cierta manera el libro nos hace de ver cómo hay que ser fuerte y resistir, no solamente por cuestiones ideológicas, sino esta parte de no romperse por dentro, porque si te rompes tú como persona, entonces pierdes todo y ya no te queda más, porque él, al ser un superviviente de ese tipo de situaciones, pues ese recuerdo o esa cosa que se te rompe adentro cuando te torturan, va a estar contigo toda la vida. Entonces, por eso relaciono el título que dice Ejercicios de Supervivencia, porque es como todo el tiempo lo tienes que tener presente, ¿no? Es como, puede sonar feo que digas, me torturaron y lo tengo que tener presente toda mi vida, pero por otro lado es como, no lo tengo que tener presente todo el tiempo, pero no me tengo que olvidar de eso, porque además no se puede, porque es algo muy fuerte, es algo muy complicado. Y al hacer este ejercicio, él como escritor, de hablar de este tipo de temas, también a nosotros nos hace pensar diferente. A él tal vez le hacía falta cuando lo escribió, por eso lo mencionan como una especie de biografía, pero por otro lado es justamente esta onda de tratar de soltar ese peso, y ese peso que nosotros tenemos que descifrar con estas letras, con estas páginas, que tenemos que entender y que tratar de buscar en este ejercicio de lectura todos esos pequeños pistas que nos va dejando el escritor, con los cuales podemos entender cuán difícil puede ser este tipo de situaciones, y no solamente cuán difícil, sino por qué estas situaciones, y cuando seas víctima de algo tan fuerte, se va a quedar contigo toda la vida, sin importar que eventualmente puedas tener una vida exitosa como el mismo escritor. Imaginen, llegó a ser ministro de Cultura de un país cuando de joven estaba en contra del gobierno de ese país, ¿no? Entonces, es un libro muy interesante, algo complicado, no voy a decir que es un libro fácil, pero como ejercicio es de ese tipo de libros que uno tiene que leer, aunque no le gusten tanto por el tema que tratan, porque a lo mejor se siente flojo, porque no sentimos que nos esté contando algo de manera cronológica, porque sentimos que a lo mejor no hay una historia ahí general, ni una gran moraleja, que a veces se siente más como ensayo, pero ese tipo de cosas justamente hace que sea más rica la lectura, nos exige con nosotros como lectores, y en tanto pues debemos de agradecer que un escritor nos tome en serio y nos hable de cosas serias a partir de este tipo de anécdotas, ¿no? Bueno, yo aquí le voy a dar 3.5 sobre 5 como calificación, sobre todo por esto, que es complicado leer este tipo de cosas, que no se sabe bien qué es. Yo aún no sé cómo describir el libro en el sentido si es una novela, son cuentos, son fragmentos, es un ensayo, no sé. Es como una especie de memoria, como una especie de autobiografía, pero no tanto, porque no te dice a mí me pasó exactamente tal cosa. Entonces, todavía está ahí como presente. Es complicado en ese sentido, pero a la vez es un tipo de libro que sí hay que leer. No es tan grande, 130 páginas más o menos. Aquí lo pongo de nuevo, ahí no hace charolazo. Ejercicios de supervivencia de Jorge Semprún. Bastante recomendable si quieren tener un pequeño reto, porque siempre cada capítulo son cortitos y cada uno te va dejando como, ay, me hubiera gustado que fuera más detallista, me hubiera detallado más algo, pero por otro lado es como, o sea, no te puede contar todo siempre, ¿no? Que te exija, eso es bueno.
Y pues bueno, con eso voy a terminar este libro. Les recuerdo que aquí abajo les vamos a dejar todas nuestras redes. Por favor, comenten, compartan, denle like, la campanita esa, en fin, todas las cosas que les piden en esta red siempre nos ayuda y nos va a ayudar para poder seguir haciendo este tipo de videos. Bueno, yo soy Carlos Nerio, este es Andador RD y pues me voy.